Hola, hoy día vamos a hacer un resumen y una reseña del libro Otra Vuelta de Tuerca, que su autor fue Henry James, que nació el 15 de abril de 1843. Y murió el 28 de febrero en 1916 en Londres. Henry fue un escritor muy famoso, Y un crítico literario. crítico literario muy famoso en su época, conocido por sus novelas Muy complejas. Bueno, partamos con el inicio de la historia. El libro parte con Douglas, quien está contando o leyendo un diario que vendría siendo de la institutriz, que es el personaje principal del libro. Sí. Todo parte en la mansión Blake, cuando el dueño de esta mansión contrata a la institutriz para que cuide de su sobrino, porque sus sobrinos estaban huérfanos, sus padres habían muerto, entonces él decide quedar al cuidado de ellos. Ya. La regla, lo que más le pidió sí el tío a la institutriz fue que no los molestaran, que los cuidara, que les enseñara, pero no lo molestaran a él. Sí. Y eso a la institutriz le pareció medio raro. Pero al principio se encontraba enamorada de su trabajo, se encontraba como reprimida porque la traía el tío. La traía el tío. Encontraba que los niños eran muy buenos, le encantaba su trabajo y aparte la mansión vivía cómoda y con la ama de llaves se llevaba muy bien. Sí, la señorita Grouse fue como su principal amiga en esa mansión. Pero cuando empezaron a pasar los días y la semana, ella empezó a escuchar voces, como ruidos, voces de gente, y ella le preguntaba a los empleados y a los niños si la escuchaban también, y todos le decían que no. Y después empezó a ver siluetas. Sí, siluetas. Que duran por la mansión y empieza a averiguar y resulta que las siluetas vienen siendo dos trabajadores que antes vivían en la mansión que ya están muertos. El señor Peter Quinn, que viene siendo el chofer de la mansión, que se decía que tenía como un amorío con la señorita Jessel, la antigua institutriz. Ellos dos se llevaban muy bien con los niños, ¿ya? Y ella, la institutriz actual, también le preguntaba a todo el mundo si los veía y todos le decían que no. Pero después ya como que la ama de llaves le terminó por confirmar que sí, que eran quienes eran ellos y todo. Sí. Y ella empezó a preocuparse porque pensaba que estas almas, estos cuerpos, todo lo que veía, iban detrás de los niños. Sí, como que se encontraban ancladas en la mansión gracias a los niños, como que su alma estaba atrapando a los niños. Claro. Entonces ya como que empieza a buscar una manera de protegerlos. Y los niños se empezaron a comportar muy pesadas con ella y todo, muy mal. A Miles, lo que viene siendo el hermano mayor, a él lo echaron del colegio porque contaba muchas historias de terror, que le llegó a los oídos de los profesores, cosa que lo echaron. Y la Flora, que era la hermana menor, que la institutriz empezó a notar que empezó a actuar de forma como muy hipócrita, muy rara, muy pesada. Y así pasan los días, empieza a ver como que hay todo más raro, ella como que aparecen mucho las siluetas, ya está confirmado que sí. Y ella pensó en dejar su trabajo, pero no lo hizo por los niños, para cuidarlos, entonces se quedó. Y un día manda lejos a la señorita Grouse. Manda lejos a la señora Grouse con Flora, que se la llevara de la mansión para que ella quedase sola con Miles. Y resulta que estaban como en una habitación así, y estaba detrás de la ventana estaba el señor Quinn. Y Miles estaba entre los brazos de la institutriz, cosa que le daba la espalda a la ventana. Y ella empieza a gritarle que no se los llevará, que no, que se fueran. Y de un momento a otro desaparece. Y ahí Miles le empieza a contar de por qué lo echaron, empiezan a hablar, a conversar. Y le pregunta si el señor Quinn sigue ahí. Y vuelve a aparecer el señor Quinn y empieza a gritarle que no. Sí. Y de un momento a otro se va otra vez y como que va a ver a Miles y lo encuentra muy pálido y nota que su corazón había dejado de latir.
que habían muerto cuando el señor Quinn se había ido. Y ahí termina la historia. Entonces nos deja como muy a la deriva, como que podemos pensar lo que nosotros queramos. Creo que se llama otra vuelta de tuerca porque cada vez que uno va leyéndolo va dándole otro, como tomando de otra forma. Otro significado al libro, y yo no voy a encontrar el mismo significado que la Andrea, que ustedes sí lo leen. Claro. Cada quien va a tener diferentes ideas sobre el libro y lo que pasa en los sucesos. Bueno, ahora vamos a dar unos comentarios sobre libros. En nuestra opinión encontramos que el libro es muy bueno, pero complejo, porque había situaciones en las que uno no sabía si en verdad pasaban o qué significado tenían. No sabíamos si las siluetas en realidad estaban ahí o era producto de la imaginación de la institutriz. O por ejemplo con el mismo final que nos da a entender como que el alma del señor Quinn estaba enlazada con la del niño, con Miles. Y muchas partes así de la historia. Sí, pero aún así es muy bueno y bueno, obviamente a gente mayores de 16 yo se lo recomendaría. Es complejo, entonces que tienen que leerlo con mucha atención. Y también hay gente que le gusta mucho esto de los crímenes, de lo como enlazar cosas. A ese tipo de gente yo le recomendaría este libro. Sí. Sí. Y esa es nuestra opinión, esta es nuestra crítica hacia el libro, que es muy buen libro, pero complejo que... Sí, porque hay partes de la historia que uno casi como, ¿qué? Bueno, ese fue nuestro video. Gracias por verlo. Adiós. Lean.